cómo Jesús respondió y por qué Jesús también fue tentado. Él también, a través de su vida, nos enseña a nosotros cómo también nosotros podemos vencer la tentación. Él lo venció en su humanidad. Él comprende a nosotros, como nosotros también como humanos pasamos y enfrentamos diversas tentaciones. Aunque Él sin pecado, Él no pecó. Y nosotros podemos aprender de Él y saber cómo nosotros también podemos vencer la tentación. Jesús fue tentado para que pudiera experimentar personalmente lo que nosotros debemos atravesar. Y así estar preparado para ayudarnos y para mostrarnos cómo podemos vencer al maligno mediante el Espíritu y la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, 1 al 13, que el Espíritu Santo le llevó al desierto. Mateo dice para ser tentado. Aclaramos que Dios no tienta. Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice que es Dios que no tienta al hombre. Pero el Espíritu Santo le lleva al desierto y ahí es donde sería tentado por el diablo. Él estaba lleno del Espíritu, estaba en unidad en el Espíritu. Antes había bautizado, el Espíritu Santo había descendido en forma corporal de paloma. El Padre en el cielo había firmado su aprobación a Jesús y ahora es llevado al desierto para enfrentarse a la tentación. En ese entonces dice que estaba ayunando 40 días y estaba de hambre. Y Satanás lo tentó en 3 diversas formas y eso lo vimos en el mensaje anterior y te animo que lo puedas ver. Quiero hablarte ahora de la parte práctica. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder vencer la tentación? Debe recordar entonces que toda persona que pone su confianza en Jesús, primero debe vivir la palabra de Dios. Debe estar lleno de la palabra, como Jesús cuando respondía a la tentación, él decía, escrito está, implicaba entonces de que él conocía y sabía las Escrituras. Nosotros también, si queremos vencer la tentación, desde ya debemos estar llenos de la palabra de Dios, llenos de pasar tiempo en nuestro devocional, en el estudio. Debemos pasar tiempo en ello. ¿Cómo pretendemos vencer la tentación cuando la palabra no está morando en ti? Debes estar adorando y servir a Dios. Él cuando dijo, escrito está, en una parte dijo que al Señor tu Dios adorarás. Desde ya debemos estar en plena adoración y en pleno servicio en el Señor. No debes estar probando a Dios. El hombre no debe probar a Dios. No debe estar diciendo que si Dios está conmigo, me voy a lanzar y que Dios pruebe que Dios está conmigo. Debemos de confiar, pero no ser presumidos. Cuando lees la historia de Jesús en Lucas capítulo 4, en la historia de cómo Satanás le tienta a Jesús, la primera tentación de Jesús está relacionada con la necesidad que tenía Jesús. Jesús tenía hambre, tenía una necesidad. Y Satanás nos tienta en esto, en tu necesidad. Y caemos en la tentación al buscar satisfacerlos por nuestra propia cuenta y al no depender de Dios para nuestra satisfacción. Hoy en día estás enfrentando muchas necesidades y Dios va a proveernos y va a sustentarnos y va a cuidarnos, pero no permitas que Satanás te lleve a satisfacerlos de una manera equivocada, buscando atajos, cuando el único camino correcto y adecuado es el de Dios. La segunda tentación está relacionada con las cosas que podría tener Jesús. Satanás le ofrece reinos, pero ahora, en un lado, no le está tentando en lo que necesitara Jesús, ahora le está tentando en lo que podría tener Jesús. Le lleva a la codicia. Pero si uno se enfrenta y se mete en ello, le va a adorar y le va a servir a la codicia. Caemos en la tentación al desear algo mucho más que a Dios, haciéndolo a un lado. Pero nada debe estar por encima de Dios. Él empezó a tentar en las cosas que podía tener, en aquellas cosas en las cuales en un sentido no estaba satisfecho y cosas que podía obtener. Satanás puede ofrecerte, puede prometerte, pero no tiene la capacidad de cumplirte, porque cuando él dice, yo tengo a mi disposición estos reinos y te lo puedo dar, estaba mintiendo, porque realmente no los poseía. Él ofrece, él promete, pero no puede cumplirlo y no puede satisfacer las cosas que él puede ofrecer. La tercera tentación está relacionada con la confianza de Jesús. Una vez que Jesús respondió a la segunda tentación diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, ahora el diablo quiere probar su confianza. Si realmente confías en Dios y la Escritura dice que puedes tirarte de este templo y el Señor tu Dios te va a proteger, te va a cuidar. Una cosa es confianza y otra cosa es presunción. Una cosa es decir, a ver, yo confío en Dios de que no me voy a contagiar de este coronavirus, por eso no voy a ir con barbijo, nada.
Saluda a todos, no pasa nada porque sé que Dios me protege. Eso es presumir, eso es presunción, no es confianza. La confianza en Dios involucra que tú también te vas a cuidar. La confianza en Dios, en su provisión, involucra que vas a buscar trabajo. La confianza en Dios, en que va a ayudarte con la familia, involucra que tú te vas a involucrar con la familia y vas a seguir la dirección de Dios obedeciendo su palabra. ¿Cómo vencer la tentación? Déjame darte 4 puntos importantes de cómo tú puedes vencer la tentación. Número 1, para vencer la tentación, número 1, necesitas permanecer en comunión con Dios. Permanecer en comunión con Dios. Cuando lees capítulo 4 de Lucas, vas a ver que Jesús está en plena comunión con Dios. Había sido bautizado en obediencia al Padre. Estaba lleno del Espíritu Santo, le estaba controlando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba encaminando y le estaba guiando. Él estaba en plena comunión con el Padre. ¿Cómo nosotros vamos a pretender estar firmes en nuestras tentaciones si estamos lejos de la comunión del Padre? ¿Cómo podemos hacerlo? Tú sabes que los niños pequeños, cuando están empezando a caminar, necesitan la ayuda de una persona mayor. Entonces la idea es que le agarran de la mano y van caminando y le empiezan a agarrar de la mano porque recién está aprendiendo a caminar. La idea es esta, que si lo suelta o el niño se suelta del papá pretendiendo caminar, da unos pasos por aquí y por allá y ¡plum!, se cae. ¿Por qué se cayó? No estaba listo porque todavía necesitaba mantenerse agarrado de la mano de su padre. ¿Cuántos cristianos están cayendo vez tras vez, porque se están soltando de la mano de su padre? Es decir, no están en comunión con él. Mantente en comunión con el Padre. Permanece en esa comunión. Permanece en la comunión, en la relación de la palabra de Dios, haciendo tus devocionales, estudiando la palabra, asistiendo a los cultos, confesando tus pecados, purificándote en la palabra, dejando que el Espíritu Santo te guíe. Permanece en comunión. Él estaba, dice Jesús, ayunando. Estaba pasando en el desierto, separado del tiempo con Dios. Y es lo que debemos hacer durante toda la semana, trabajando, haciendo muchas cosas, muchos trajines. Es lo que quiere el diablo, que te mantengas ocupado a tal punto que no has tenido tiempo de pasar tiempo con Dios. Y algunos maestros que enseñan la Biblia no han tenido tiempo de prepararse para enseñar, porque están llenos y ocupados de muchas cosas. Y están alejándose. ¿Y cómo van a pretender estar firmes cuando viene la tentación? Si no permanecen en comunión con Dios, si no permaneces en comunión con Dios, tú vas a caer. Mantente en esa comunión porque Jesús, el Hijo de Dios, lo mantenía. Era un hombre de oración, era una persona que estaba constantemente pasando tiempo con su Padre. Y obviamente en su humanidad venció la tentación. Pero nosotros, siendo humanos, sencillamente pretendemos vencer la tentación cuando no estamos permaneciendo en la comunión con el Padre, con Dios. No vamos a mantenernos firmes. No vamos a estar firmes. Y vamos a caer si no estamos en plena comunión con el Padre Celestial. Número 2. Para poder vencer la tentación, tú necesitas, número 2, confiar en la suficiencia de Dios. Confía en la suficiencia de Dios. Él es suficiente. Nada de lo que Satanás le ofrecía, Jesús lo admitió o lo recibió. Nada. Él simplemente rechazó. Él dijo, vete, Satanás. Escrito está. Él no accedió a ninguna tentación, porque eso significaría que él necesitara de algo que Satanás podría ofrecer. No necesitamos nada de Satanás. En Dios estamos satisfechos. Satanás siempre te va a ofrecer un camino, una forma para tener tus recursos, para tener satisfacción, para tener felicidad, para tener gozo, para tener cosas que uno quiere. Pero nada de lo que puede ofrecer, nada puede satisfacernos. Solamente el Dios del cielo puede satisfacernos. Así que confía constantemente en su provisión. En su provisión. Confía constantemente en que Dios te va a proveer, en que Dios te va a sustentar, en que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Así que confía en la suficiencia de Dios. Confía en que Él te va a dar lo que necesitas. No permitas que Satanás te haga pensar que Dios te está haciendo faltar. Y que si eres cristiano, y que si lees la Biblia, y que si estás con Dios, ¿por qué estás enfrentando estas cosas? Así que deja de confiar en Dios. No, mantente en la confianza en Dios. Si quieres vencer la tentación y no quieres caer, pues confía en que Dios provee lo que tú necesitas y que Él es suficiente y que Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
Cuando Jehová no es tu pastor, todo te falta. Cuando te pastorea tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, cuando te pastorea el gobierno, cuando te pastorea el amigo, la amiga, todo te va a faltar. Pero cuando te pastorea el Dios del cielo, nada te faltará. Jesús no tenía necesidad de nada porque estaba satisfecho en Dios, así que rechazó la tentación. Si tú estás lleno en Dios, satisfecho en Dios, no necesitarás de estas cosas. Número 3, para vencer la tentación, tú necesitas obedecer las Escrituras. Tú necesitas estar pasando tiempo en las Escrituras, alimentándote, llenándote del conocimiento de la palabra de Dios, pero aquí la idea es ejecutarlo, obedecerlo, ponerlo por obra. Así que necesitas obedecer las Escrituras. Desde ya, de repente, sabes las Escrituras, lo conoces, lo aprendiste, lo memorizaste, hay versos que están dentro de ti, pero hay que obedecerlos. Y en el momento de la tentación, Jesús obedeció. Por eso le empezó a decir, escrito está, el Señor tu Dios adorarás, no solo de pan vive el hombre. Vete, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Jesús estaba constantemente obedeciendo las Escrituras y Él venció la tentación. Y nosotros podemos vencer la tentación si ponemos la firmeza en obedecer las Escrituras, que pongas por obra el conocimiento que ya adquiriste, ya tienes de Dios. No seas desobediente, mantente en esa obediencia para que el Dios del cielo pueda bendecirte y ayudarte. En realidad, las bendiciones, las cosas buenas en nuestra vida no es cuestión de suerte, son resultados de la obediencia a Dios. Las maldiciones son resultado de la desobediencia a Dios y no es por la mala suerte. Si te va mal o si te va bien, todo está determinado en cuanto a qué estás obedeciendo, a quién estás obedeciendo. ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres fortaleza? ¿Quieres bienestar? Obedece las Escrituras. Y número 4, para poder terminar. Número 4. ¿Qué es lo que tienes que hacer para vencer la tentación? Número 4. Debes estar alerta. Alerta con la siguiente tentación. Porque la Biblia dice que Satanás, ya acabando el versículo 13, dice que Satanás se fue, se alejó. Pero no es que ya se fue y nunca más estaría. Satanás es que viene momentos, no está constantemente, por si acaso, a veces hay tentaciones o cosas en nuestra vida y a veces le culpamos a Satanás. A veces solo viene de nuestros deseos pecaminosos. Pero Satanás viene a tentarnos. Viene un momento y luego vuelve. La idea es que la tentación viene en momentos y luego se va, pero regresará. No es que viene una vez y se olvidó. Vendrá otra vez. Y tendremos luchas en la tentación. Por eso es que tú tienes que estar alerta en la siguiente tentación. Por eso dice otro pasaje de la Biblia que debemos estar, dice, el que piense que está firme, el que piensa que está bien, mire que no caiga. La Biblia dice que debemos estar alertas, como dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos estar alertas porque la tentación volverá a venir. Por más que estés en plena comunión con Dios, por más que estés obedeciendo las Escrituras, por más que estés lleno en Dios, no significa que no va a venir las Escrituras, pero sí significa que podrás vencerlo, pero sí significa que podrás tener victoria. Es por eso que tú necesitas estar manteniéndote alerta para no caer en la tentación. Que Dios te bendiga y te ayude a estar firme y constante. Y si tú dices, pastor, ¿y qué hago si peco? ¿Qué hago si he caído? Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es una vez más levantarte. Lo peor que puedes hacer es que una vez caído, lo peor que puedes hacer cuando caes en pecado es quedarte ahí. Es lo peor que puedes hacer. Y lo rescatable que puedes hacer al haber pecado es levantarte y confesarlo inmediatamente a Dios. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, nos cambia. No solo nos perdona, nos limpia, nos transforma. Es por eso que debes hacerlo inmediatamente. Tal vez has pecado, tal vez has hecho lo malo, tal vez sí caíste, pero no te quedes ahí. Tienes que levantarte y tienes que seguir, porque tienes un Dios misericordioso, tienes un Dios perdonador. Él mismo dijo que cuando pecáramos debemos de confesar y Él nos perdonará, nos limpiará, nos ayudará y sigue. No te caigas y no te quedes ahí. Lo peor que puedes hacer es que, habiendo caído,
quedarte ahí, lo peor. Pero lo rescatable es que tú te levantes y te mantengas constante en el Señor. El Dios del cielo te va a ayudar y te va a fortalecer. Y si vez tras vez caes y caes y caes en el pecado, es hora de que tú necesitas un consejero. Tal vez tienes vergüenza de hablar, tienes vergüenza de las cosas que estás haciendo. A un lado la vergüenza y adelante la pureza, la santidad, la obediencia y la bendición de Dios. Eso es lo que debes estar buscando. Así que haz a un lado la vergüenza, habla con tu pastor, busca al hermano espiritual y háblale de tu caso y dile que te ayude. Eso te va a ayudar enormemente. No permitas que la vergüenza te retraiga y eso va a ser ocasión de que nuevamente vas a caer vez tras vez y lo peor, vas a dejar de intentarlo. Lo peor que puede pasarte es dejar de seguir. Eso es lo que no debes hacer. Quedarte ahí es lo que no debes hacer. Así que levántate. Jesús venció la tentación para que nosotros también pudiéramos hacerlo. Él en su humanidad venció la tentación, nosotros podemos hacerlo. Por eso te animo a que tú te mantengas en estos puntos que acabamos de ver, que te mantengas en comunión con Dios, permanece en la comunión con Dios, confía en la suficiencia de Dios, obedece a las Escrituras y alerta a la siguiente tentación. Entonces, que Dios te bendiga y que Dios pueda fortalecerte en tu vida espiritual. Te animo a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube,